Querido Abel Feinstein, de Buenos Aires, Argentina, médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular con función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, miembro del Board y Comité Ejecutivo de la IPA, expresidente de APA y FEPAL, premio CONEX de Psicoanálisis en el 2016. Su trabajo se titula Muros y Fronteras. Sergio Leukovic, de Porto Alegre, Brasil, médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro efectivo y psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Fue coordinador científico de FEPAL, y del 30º Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis que se celebró en Buenos Aires en el 2014. Fue miembro del comité del programa del 43º Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA, que se celebró en New Orleans en el 2004, donde fue el debate plenario de las obras prepublicadas. Fue miembro del Comité de Publicaciones de la IPA del 2001 al 2009. Fue subdirector latinoamericano de la Revista Internacional de Psicoanálisis. Y es profesor y supervisor del curso de psicoterapia de orientación psiconeurótica del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río de Gran Sur. Su trabajo se titula Las fronteras de las sexualidades en el psicoanalista. Nuestro tercer ponente, Jorge Bruce, de Lima, Perú, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Peruana, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de París, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, profesor de maestrías de la PUCP, Pontificia Universidad Católica Peruana, columnista del diario La República, exmiembro del Board y del Comité Ejecutivo de la IPA, exmiembro de la Junta Directiva de FEPAL y exdirector asociado de Calibán. Actualmente es chair del Comité del Programa Científico del Congreso de la IPA en Vancouver 2021, lo infantil, y autor de varios libros sobre psicoanálisis y sociedad. Su trabajo se denomina Memorias del Confinamiento. Aunque no podemos ver, también nos acompañan nuestras relatoras de mesa, quienes saludo y agradezco su presencia, Joana Rodríguez y Paula Escrivens, y a todo el grupo de apoyo de FEPAL. Mi nombre es Inés Bayona, soy coordinadora de esta mesa, invitada por mis queridos colegas, y soy miembro de la Sociedad Psicoanalítica Colombiana en Bogotá. La metodología que vamos a utilizar en este panel, en esta mesa de discusión, es importante que la podamos seguir para que sea una gran participación y todos podamos trabajar en conjunto. Tenemos 2 horas, hasta las 19 horas de Uruguay, Argentina y Brasil, y hasta las 17 horas de Perú y Colombia. Cada expositor va a tener un tiempo entre 10 y 15 minutos para exponer su trabajo. Después va a haber un diálogo entre ellos de unos 15 minutos y seguido vamos a abrir vamos a ir con las preguntas que vamos a ir leyendo del chat, que van a ser preguntas que les pedimos por favor que no se extiendan a más o menos 5 renglones, con eso podemos tener tiempo para todos los asistentes que quieran compartir. Entonces nosotros con los relatores iremos seleccionando de la mejor manera posible las preguntas más acertadas para los presentadores. Entonces si quieren, por favor, el que va haciendo las preguntas, si es indicada específicamente para alguno de nuestros expositores, por favor, háganlo saber en el momento de hacer la pregunta. Bueno, con esto, antes de darle inicio a nuestros queridos 3 colegas presentadores, yo les quiero compartir unas palabras que escribí para todos. Con el título del Congreso Fronteras y el título de nuestra mesa Fronteras Abiertas, la actualidad en pandemia que nos acompaña ha llevado a realizar este congreso de manera virtual. Me es imposible no compartir unas palabras de admiración y agradecimiento a los organizadores del congreso, en especial a Elizabeth Chapuy y todo su equipo de trabajo, y a mis colegas
que me han invitado a ser parte de su mesa, Abel, Sergio y Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad. Igual, lo más importante es que nos encontramos todos reunidos, sin fronteras, pero en la frontera del conocimiento. Hubo algo de nostalgia en mí en toda esta preparación, que me llevó a escribir estas notas. Yo sé que no es mi tiempo de exposición, pero no quería dejar de hacerlo. Aún no puedo definir de dónde viene esta nostalgia. Trato de romper mis fronteras de la formación psicoanalítica, de mi práctica clínica con la teoría y la técnica, de la pantalla que tengo enfrente y que hemos tenido enfrente estos meses para nuestra labor como psicoanalistas durante esta pandemia, para permitirme vivir y dejarme llevar por la oportunidad de compartir con ustedes las fronteras abiertas en la interdisciplina, en la cultura, de nosotros mismos en todos los aspectos como seres humanos y como psicoanalistas, de nuestra mente, de la palabra y de la no palabra, de los gestos, de las expresiones, de lo que no podemos oler y ver, pero sí sentir. Algo que he podido experimentar durante esta pandemia, entre pacientes, familiares, amigos y hasta desconocidos, es que el sentir y permitirse vivir lo sentido no tiene ni muros ni fronteras. Me remito a un aspecto del mito griego de Aracné, en griego significa araña, famosa por sus capacidades en el tejido y el bordado. Tan especiales eran sus habilidades que se llegó a creer que era discípula de Atenea, diosa de la sabiduría, y hiladoras. Más allá de contarles el mito, que esto no se trata, es el símbolo que esto me representa para este trabajo y en este congreso, y es entretejer sin fronteras como las arañas, una telaraña de vivencias y conocimientos en las fronteras abiertas, hilando y apoyándonos en los muros, sin limitaciones de la cultura y sociedad y de nuestras mentes, de una manera amorosa y fuerte, firme y a su vez delicada, donde se trasluce sin límites el detalle, como lo hacemos en nuestro trabajo clínico con nuestros pacientes, mientras entretejemos una historia sin fronteras psíquicas entre nosotros y ellos. Espero que al terminar este diálogo entre todos nosotros, me sea posible entender de dónde vino esa nostalgia que me acompañó y me lleva a tomar unos minutos del tiempo de ustedes para compartirles estas palabras. Muchas gracias y bueno, ya podemos proceder y escuchar a nuestro primer locutor, que es Abel, si tú quieres seguir. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí. Bien. ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Perdón, tenía que compartir la pantalla. Ya. Pequeño instrumento técnico. Sí. Bueno, es un gusto estar acá con queridos amigos Inés, Jorge, Sergio. Digamos, es un placer compartir este espacio y como dijo Inés, le agradezco especialmente a Elizabeth y a todo el grupo que organizó este congreso así, y también a Andrea y a Luciana que se ocupan de la parte técnica. Yo les voy a hacer un ejercicio, digamos, de interdisciplina o quizá de transdisciplina, una especie de puesta en acto de este trabajo en las fronteras a las cuales nos convoca el Congreso. Y mi presentación, como dijo Inés, se llama Muros y Fronteras. Muros y Fronteras en relación con un concepto que me gustaría articular con el tema del Congreso, que es el de mentes cerradas, que acuñó Jorge García Badaraco sobre el final de su vida. Le decía que es un ejercicio transdisciplinario, que diría más que interdisciplinario, porque la idea no es aplicar el psicoanálisis como jerarquizado frente al arte o frente a la historia del arte, sino poder articular las producciones del psicoanálisis y de las otras disciplinas en este ejercicio transdisciplinario. Para hacerlo, voy a contarles un poquito la historia de esta presentación. Yo hace 2 años o 3 años estuve en Bolonia en una muestra genial, a mi gusto, que se llamaba The Wall, digamos, que sería la traducción del muro. Les voy a ir mostrando las láminas.
Y me dejó un impacto muy grande la posibilidad de pensar muchas cosas del psicoanálisis a partir de la hermosura que estaba viendo ahí. Como les digo, la muestra estaba centrada en The Wall y la idea era hacer un recorrido desde la Gran Muralla China hasta la famosa The Wall de Pink Floyd, ¿no? La idea es que un muro que aparentemente es símbolo de incomunicación y de exclusión puede ser una gran apertura. ¿Sí? Esto los psicoanalistas lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, un muro puede servir para que después, si uno puede salvar ese muro, hacer una gran apertura. Y hay un recorrido histórico a través de distintas épocas de la historia del arte, de este arquetipo universal que es el muro. Y cuando me encontré con el Congreso sobre Fronteras, dije, bueno, esta es la oportunidad de contarle a mis colegas esta experiencia de haber visto esto. Al año siguiente se hizo en Buenos Aires una muestra sobre Aby Warburg, el historiador del arte austríaco, que tiene conceptos muy interesantes sobre el tema de las imágenes, que me gustaría también compartir con ustedes en relación a esto. A ver si podemos hacerlo en estos minutos que tenemos. Todas las diapositivas que dice The Wall son sacadas de la exposición, literalmente, y como el Congreso tiene el PowerPoint para que lo tenga cualquiera de ustedes que lo pidan, ahí van a tener los autores de todas las diapositivas que dice The Wall. La idea que motivaba esta exposición era de Antonio Gramsci, el pensador, que decía, mi práctica consiste en esto, en el conocimiento que si golpeas tu cabeza contra un muro, es tu cabeza la que se rompe, no el muro. Me pareció muy motivador que un grupo de gente se dedicara a pensar estas cosas desde la perspectiva del arte y de la historia del arte, de la política, y nosotros que podamos hacer esto en este ejercicio incluyendo al psicoanálisis. Como les digo, articulado con las ideas de García Badaraco, para quien las mentes cerradas son producto de muros psicológicos. Después vamos a ver algo de eso. Para hacer este ejercicio que les propongo, este juego que les propongo, transdisciplinario, interdisciplinario, me baso en lo que contó Leticia Glosser ayer y que viene trabajando de Eugenio Trías de la filosofía del límite. El límite como un espacio de trabajo. Les propongo trabajar en ese espacio y me gustó mucho la canción que escuchamos, hermosa, programada por nuestros organizadores, digamos que no sé de quién es, pero que habla de que las fronteras se mueven, que no se trata de certezas, se trata de no dar consejos, que habla del amor, de la guerra, de la vanidad, todas cosas que son muy cercanas al psicoanálisis y hechas en una asociación libre por nuestros organizadores. Entonces, en el contexto, en el espacio del límite es en el cual los invito a pensar este tema que nos compete en el Congreso. En relación con Aby Warburg es una persona que se dedicó mucho a estudiar los fundamentos psicológicos de la creación artística, pero que hoy en día interesa especialmente porque buena parte de la comunicación de contenidos culturales se basa en las ideas de Aby Warburg. Esto es, cómo los símbolos y las imágenes van recorriendo la historia de la humanidad, dando cuenta de los arquetipos que compartimos desde tiempos inmemoriales. Por eso me pareció interesante aplicar a esto, y estoy seguro que la gente que hizo la muestra que les cuento, las dos muestras, digamos, tenían en cuenta la idea de Aby Warburg, que es de pensar la práctica intelectual en imágenes. Para los que hablan portugués, el texto está en portugués y lo pueden leer después en portugués. La idea es entonces, como les digo, pensar la práctica intelectual en imágenes. ¿Por qué la imagen? ¿Por qué ese poder que tienen las imágenes? Y la idea es, para Warburg, la búsqueda de la verdad. Recordaba el panel de hoy a la mañana donde se discutió el concepto de verdad entre Spilka y Ruggiero, digamos, cuál es la verdad que pretendemos los psicoanalistas. Una búsqueda de la verdad a través de la tensión entre imágenes, a veces disonantes, con todo lo que puede sugerir o ocultar ese juego de imágenes. Una querida colega
Victoria Corín me hizo notar, y se lo agradezco, la idea de relacionar las imágenes con el tiempo, porque esta muestra nos da una imagen, digamos, que va recorriendo el tiempo, los muros a través del tiempo. Y algo que es muy importante en relación con lo que hablamos es con qué categorías entendemos esas imágenes. Las imágenes del pasado, ¿las podemos entender con categorías del pasado? Entonces, pienso que no, igual que Victoria, porque la idea es que una actitud canónica expulsa el tiempo de la memoria, que para nosotros es tan importante. Entonces, me gustaría quedarnos con la idea, esto que para los psicoanalistas no es nuevo, pero que veamos cómo en otras disciplinas se da también, de la relación entre imágenes y tiempo y con qué categorías miramos esas imágenes desde una a posteriori y no mirándolas en el momento que fueron. Todos sabemos la importancia que tienen las imágenes en nuestra clínica, por supuesto en los sueños, en la reverie del analista, en la contratransferencia. Como les decía, volviendo a la muestra, el muro es un arquetipo que está en toda la humanidad y no lo notamos a menos que tenga algún sentido muy específico. El muro es civilización. Un muro adquiere significado y ya no es más una cosa sin vida porque se ha vuelto un objeto cultural. Cuando tenemos un muro, sabemos que el muro excluye, obstruye, pero en realidad siempre es más formal que físico. Esto dicho por curadores de una muestra de arte. La importancia de que cuando ves un muro, siempre estás de este lado del muro. Más allá del muro, siempre hay algo que nos atrae, que nos protege, pero que nos llama la atención. Y la separación que ejerce el muro implica una tensión a atravesarlo. Cada muro puede ser atravesado, cada muro alude a la ausencia del muro. Piensen esto en términos de nuestra práctica cotidiana. Ahora algunas imágenes, ya que hablamos de imágenes, el muro de Jericó, la cueva de las manos, el muro de los lamentos. Los muros están desde la época de Abraham e Isaac, de Caín y Abel, esas fronteras, esos muros entre las personas, pero los muros crecen, como decía ayer Joel Birman, en un mundo globalizado con crisis de soberanías. Decía, es globalizado, pero hay crisis de soberanías. Y en una sociedad líquida donde no hay mucho de dónde agarrarse y con la sensación de inseguridad que eso genera, esto potencia que haya muros. Y hay muros de todo tipo, políticos, sociales, públicos, expresivos, funcionales, psicológicos, muros de memoria. No hace falta presentarles el muro de México y Estados Unidos, uno de los muros quizá más prototípicos de nuestra contemporaneidad, pero es solo uno de los 70 muros, me enteré en esa muestra, que existen en este momento en el mundo, o por lo menos en el 2018. Es interesante que en el caso del muro de Berlín, que es, digamos, paradigmático de la idea del muro, cómo fue cambiando a través de la historia un mismo muro con distintos significados. Empezó como un muro político, enseguida se volvió un muro social, enseguida la gente empezó a escribir y dibujar y se volvió un muro expresivo, y finalmente hoy es un muro de memoria. Esto de la resignificación que nosotros sabemos, ¿sí? El muro político, el muro social, el muro expresivo, hoy un muro de memoria. Es muy interesante pensar que los muros están muy articulados a las palabras, ¿sí? Esto de las mentes abiertas y de las mentes cerradas, los muros, siempre hubo escrituras en los muros. Porque los muros y las palabras producen sentido. Los muros porque definen un espacio. Las palabras porque hacen sentido separando un objeto, un sentimiento, un concepto de otro. O sea, que tanto las palabras como los muros definen. Y esto hace a nuestra práctica cotidiana. La muestra dice un cartel, nada más en el medio que un muro. ¿Sí? Esto me parece que es muy, muy importante. Vamos un poquito a las fronteras.
que es nuestro tema específico de hoy. Hay fronteras geográficas, psíquicas, disciplinarias, artísticas, y ayer Marcelo Viñar agregó algunas. Las fronteras con el pasado, las fronteras semánticas, las interdisciplinarias que yo ya había pensado, y él agregó unas que me parece muy importante rescatar hoy, que son las fronteras de la alteridad. Yo voy a decir algo respecto de eso, en relación con la aporofobia y la xenofobia. ¿Sí? La fobia a los pobres y la xenofobia, digamos, ya sabemos. Y encontré estas dos imágenes muy significativas de una fotógrafa de la Cortina sobre la aporofobia, en donde vemos una persona inmigrante y una persona al lado con una bolsa típica de la sociedad de consumo, y en la otra foto está la riqueza y la pobreza. Como les decía, hay muchas fronteras. Hay fronteras como esta, que es solo una línea entre Canadá y Estados Unidos, o esta entre Noruega y Suecia. Hay mojones como este, simplemente, que señala para un lado España y para otro Portugal, pero están estas fronteras. Esto también es una frontera. Por eso elegimos para este panel la idea de fronteras abiertas, ¿sí? Fronteras porosas, decía ayer Leticia Glosser. Las fronteras en psicoanálisis son entre distintas culturas, entre distintas regiones, entre lo universal y lo particular, entre distintas teorías. Están las fronteras interdisciplinarias, estas que mencionaba ayer Marcelo, pero en la misma obra de Freud ya encontramos el concepto de frontera entre instancias, consciente, preconsciente, inconsciente, yo, super yo y ello, pero también la frontera entre la percepción, la huella y la representación, que guía buena parte de la psicopatología y de la clínica cotidiana nuestra. También las fronteras entre el yo y el otro, que se trabajaron en los paneles estos que ya estuvimos escuchando, entre el sujeto y el objeto, como decía Warburg, entre los sujetos. De ahí la importancia que tiene hoy lo intersubjetivo en la teorización y en la práctica del psicoanálisis. Como les dije, las imágenes tienen que ver con todo esto. Las imágenes en el arte, las imágenes en la mente del paciente, los sueños, las imágenes en la mente del analista, la contratransferencia, la reverie. Las imágenes, dice Warburg, son engramas de la experiencia emotiva y van más allá del signo lingüístico. Por sí mismas, solo las imágenes y en su relación mutua generan un espacio de pensamiento. Acuérdense, digamos, de las ideas, por supuesto, de Bion, digamos, pictograma, de Pierre Lanier, toda una serie de conceptualizaciones psicoanalíticas que tienen mucho que ver con esto de las imágenes y del juego de las imágenes. Para ir cerrando, algo en relación con el arte contemporáneo, me interesó la idea del realismo en el arte para dar cuenta de esto que estamos hablando, esta relación entre arte, política y psicoanálisis. El realismo, un movimiento que une la expresión artística con lo real vivido, que levanta los velos ideológicos de los aparatos de poder en nombre de un ideal. Son obras que impugnan la exclusión, que es un tema que nos interesa en el Congreso, y buscan la revelación. Dice Bourriaud que para Courbet ser un artista realista es ser un artista contemporáneo. Y ahí, asociando ideas, me acordé, y le agradezco a Fernando Orduz, y ya que está Inés acá, que me hizo conocer a Doris Salcedo en el Congreso de Cartagena, una artista colombiana contemporánea, que hizo si alguno la conoce, en la sala de turbinas de la Tate Modern en Londres, una sala gigante de 170 metros, hizo una grieta gigante en el piso, a la que llamó Shibboleth. La idea era poder dar cuenta de los problemas que tiene la inmigración, la exclusión, la grieta que existe entre la gente que migra y el sufrimiento que produce. Estos son dos cuadros que estaban en la muestra de Warburg, que yo les nombré en Buenos Aires, uno de Antonio Seguí y otro de Valleplanas, artistas argentinos, donde se ve claramente a qué invita un muro. Invita a mirar lo que hay del otro lado, ¿sí? Me parece que el arte puede dar cuenta fácilmente de esto.
Y estas son algunas de las imágenes de la muestra que les dije de Bolonia, obras de Lucio Fontana, de Cristo, aquí otra vez Fontana, pero me interesa detenerme en esto que son las cárceles de Piranesi, que es la penúltima sala de la muestra, que muestra en un lugar oscuro, como ven ustedes ahí, todas fotos, todas obras de arte, dibujos de Piranesi, que son cárceles. Este hombre se hizo famoso, Piranesi, por sus cárceles, y que genera un clima sombrío que es agobiante en esa pequeña sala oscura llena de estos cuadros, de lo cual se sale por una cortina y uno entra en esta sala tremendamente luminosa, donde hay dos muros virtuales con LEDs, como está ahí la artista japonesa Hitomi Sato, en donde pasamos de la oscuridad de la cárcel y del muro a estos muros que invitan a ser atravesados. Como les dije, todo esto me hizo acordar a la idea de la mente cerrada de Badaracco. Badaracco lamentablemente no pudo leer este trabajo en Chicago y yo me encargó que se lo leyera. Tuvo un impacto muy importante, porque la idea de Jorge es que la mente cerrada es una consecuencia de una mente que se organiza para defenderse del impacto emocional en el encuentro con el otro. Y lo importante que es entender por qué se cierra una mente y tratar de encontrar de abrirla. Y que se trata de no querer tener razón, de poder observar, escuchar al otro. Porque la naturaleza del pensamiento verdadero, dice Jorge, es el que está abierto al intercambio con los demás, por eso yo voy a ir terminando. Eso no le compete solo al paciente. Hay analistas que también tienen la mente cerrada, puede estar cerrada por muchas razones y por eso trabajamos todo el tiempo en relación a esto, perdón, pero también les afecta a las instituciones. Y algo de esto se habló ayer en la reunión inaugural, ¿no? Las instituciones también pueden tener su mente cerrada. Y esto hace difícil tomar decisiones a favor de los intereses del conjunto social o institucional. Por eso, la necesidad de estar dentro de la trama y poder modificar estas cuestiones porque hacen el funcionamiento institucional. La última lámina. Marguerite Yourcenar escribe: la vida rápidamente impone límites que toman el lugar de aquellos de los que nos liberamos. Lo que sea que hagas o donde sea que vayas, levantamos muros alrededor nuestro, primero como protección y después inmediatamente como prisión. Espero que les haya interesado y con gusto escuchamos a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Increíblemente ilustrativa, interesante. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente presentación, conversatorio con Sergio, por favor, si sigues. Ahora sí. Buenas tardes a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Queria iniciar agradecendo à coordenação científica da FEPAL pela oportunidade de participar desse painel com amigos tão queridos e de muitos anos. Vou apresentar o meu texto em português, Despacito, mas há uma versão em espanhol também na plataforma, se quiserem acompanhar pela versão em espanhol. Eu inicio com uma citação de Roland Barthes, que diz que abre aspas, nós precisamos da arte para impedir que o real seja destruído duas vezes, uma pela violência da história e outra por um discurso que generalize, explique e essencialize. Fecha aspas. Quando a gente faz isso, generaliza, essencializa e explica, a gente está criando muros, como disse o Abel, né, que eu acho que é importante também.
e vocês vão ver que a conexão do Abel com a arte, do Jorge com a arte, também está dentro dessa linha aqui mesmo. Bom, temos que levar em conta, o título da minha apresentação é As Fronteiras da Sexualidade na Psicanálise. E muito do que eu vou falar tem que ver também com mentes cerradas ou mentes abertas para, como dizia o Abel, para a sexualidade e para a diversidade sexual. A gente teria que levar em conta que as bases teóricas da psicanálise foram concebidas na cultura da modernidade e que talvez elas sejam insuficientes para lidar com as configurações e sofrimentos da pós-modernidade, cultura em que estamos imersos no momento. Sabemos que a teoria psicanalítica é forjada na cultura da época, como revelam os 3 ensaios sobre a sexualidade de Freud. Apesar de Freud descrever o desenvolvimento da sexualidade para atingir a genitalidade, resolver o conflito edípico, o complexo edípico, e entrar na heterossexualidade e garantir a reprodução como uma meta de amadurecimento, a meta normal, ao mesmo tempo, ele apresentou uma concepção da sexualidade infantil como bissexual e polimorfa, que foi disruptiva e revolucionária para a cultura da época. Essa dualidade de Freud se repete em nossas teorias, em nossas instituições até hoje, em nós mesmos, como eu vou tentar apresentar aqui. As concepções teóricas sobre o Édipo se desenvolveram bastante após Freud, como, por exemplo, o narcisismo de Édipo, ou o papel dos pais de Édipo quando rejeitam o filho e o desamparo que provocam. Creio que um dos grandes desafios para a teoria psicanalítica no século XXI é encontrar novas concepções que possam nos ajudar a compreender as apresentações de gênero e orientação sexual contemporâneas. A crítica principal que os antropólogos e sociólogos fazem, e outros pensadores fazem para a psicanálise, é o fato que as teorias psicanalíticas se mantiveram normativas, particularmente heteronormativas em relação à sexualidade. A partir dos anos 60, com a revolução sexual, o movimento feminista, a liberação sexual na cultura ocidental, cuja liberação a psicanálise ajudou, né, com as teorias psicanalíticas e as teorias sexuais de Freud, houve uma separação, na minha opinião. A cultura, as humanidades partiram para uma visão do indivíduo, mas onde não haveria uma identidade sexual estável, universal e permanente, como os autores Deleuze, Guattari, Foucault, que apresentaram. E essa crítica ainda foi se ampliando muito mais depois dos anos 80, com os estudos queer, que só mais tarde foi reconhecido e foi incorporado nas nossas teorias. Então, as teorias psicanalíticas se mantiveram normativas, enquanto outras áreas das ciências humanas se mantiveram mais abertas e buscavam mais uma singularidade, como as teorias queer, em relação à sexualidade. Porque eu acho que a psicanálise evoluiu muito em questões da técnica psicanalítica e da interação do paciente com o analista. Mas a teoria psicanalítica não evoluiu no sentido de como a cultura da pós-modernidade evoluiu, e só mais recentemente é que nós estamos correndo atrás desse fenômeno para entender as novas sexualidades. Minha impressão, né, então, é isso, que a psicanálise não acompanhou essa nova maneira de entender a sexualidade, e aí ela fechou as fronteiras
para a diversidade sexual, né? Fronteiras cerradas, né? Tanto na prática analítica, como na teoria psicanalítica, como na instituição psicanalítica e na própria formação analítica, que não se aceitava pessoas da diversidade sexual e só mais recentemente está se aceitando, né, pessoas com diferenças sexuais, homossexuais, nas instituições psicanalíticas. Por exemplo, a homossexualidade, né? Ainda se vê muito uma ambivalência dos analistas em relação à homossexualidade, né? Apesar dela já ter sido há mais de 30 anos, vamos dizer assim, despatologizada pela Organização Mundial da Saúde, os analistas ainda, alguns encaram como perversão, e outros encaram como uma imaturidade no desenvolvimento da psicossexualidade. Em relação ao social, pelo menos 86 países em todo o mundo criminalizam homossexuais e grupos congêneros, seja com prisão ou até mesmo a pena de morte. Por outro lado, também temos que levar em conta o Brasil, país em que a identidade de gênero e de orientação sexual não é criminalizada, mas que tem o maior número de assassinatos de transexuais do mundo. Então, eu mostro que esses dados mostram como a homofobia e a transfobia estão ainda muito disseminados no mundo. A questão que cabe é por que ocorre uma resistência tão violenta contra as manifestações da diversidade sexual e de gênero. Bom, tentar compreender essas resistências nas instituições psicanalíticas e também dentro de nós é um verdadeiro desafio. A sexualidade nos desestabiliza e nossas teorias podem ser consideradas insuficientes para os fenômenos da sexualidade que estão nos impactando hoje em dia. O risco é a gente tentar aplicar as nossas teorias já conhecidas para dar conta dessas apresentações diversas, diferentes daquilo que conseguimos articular até agora. E aí funcionaríamos como um divã de Procusto, considerando que tudo o que não está dentro dessa nossa teoria, desse espaço teórico, é patológico. E quero dar um exemplo para vocês, um estudo encomendado por uma revista, L'Obs, na França, mostra que da população entre 18 e 44 anos, 14% deles já não se consideram mais como, não se consideram como binários. E acima de 45 anos, 8% das pessoas se consideram como não binários, estão já no terreno da diversidade sexual. Entre as diversas identidades de gênero que são homologadas pela Academia Francesa, encontramos transgênero, bigênero, intergênero, gênero fluido, agênero, gênero neutro, pangênero, andrógeno e assim por diante. Voltando àquela citação de Barthes, de Roland Barthes, penso que as teorias psicanalíticas ainda apresentam uma tendência a fazer generalizações e a normatizar a sexualidade. Nossas teorias, desde Freud, mostram essa dualidade. Elas, por um lado, se apoiam no binarismo e na heteronormatividade, por outro lado, elas apresentam também uma compreensão mais complexa da psicossexualidade. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar 3 mulheres homossexuais no meu consultório e concluí que, mesmo com uma escolha objetal por parceiras do mesmo sexo, essas 3 mulheres são muito diferentes, com famílias com configurações muito distintas, apresentações diversas e com sofrimentos psíquicos diferentes na busca de seus tratamentos. Cada uma delas é singular e precisa ser escutada na sua singularidade.
em contrapartida com uma série de teorias psicanalíticas sobre a homossexualidade ou a homossexualidade feminina que generalizavam todas com a mesma dinâmica, por exemplo. Essas apresentações diversas, justamente elas não se prestam para generalizações, elas estão sempre escapando do engessamento das definições, como salientou Júlia Kristeva no recente congresso da IPA em Londres, em 2019, não podemos generalizar sobre o feminino. Temos que considerar cada feminino em sua singularidade. Na verdade, vários femininos. Talvez o congresso tivesse que ser os femininos, né, segundo a proposta dela, e não o feminino. Como podemos pensar a resistência dos psicanalistas com a diversidade sexual? Né? Como os analistas fecharam, encerraram as fronteiras para a diversidade sexual? Penso que Bion pode nos ajudar um pouco a compreender essa resistência quando ele descreve as reações de rechaço do establishment com as ideias novas e com as ideias portadoras as pessoas portadoras dessas ideias. O novo, o desconhecido, mobiliza intensas reações, tanto das instituições como de nossas mentes. Cerramos nossas mentes, como dizia o Abel, incluindo também as instituições psicanalíticas. Eu penso que a primeira coisa a ser enfrentada em nós, analistas, é a nossa atitude no contato emocional com as novas apresentações da orientação sexual e de gênero, ou seja, a nossa contratransferência. Temos que tentar repensar as nossas teorias a partir da escuta dessas pessoas que vivem e expressam sua sexualidade fora dos padrões da binaridade e da heterossexualidade. E esses indivíduos, só agora estamos conseguindo reconhecer a existência e estão podendo procurar nossos consultórios. Eles estavam meio invisibilizados para nós. Muitas dessas configurações sexuais atuais, como, aliás, ontem apareceu muito esse assunto na reunião ali, tanto o Jorge como a Letícia, enfim, trouxeram o Joel Birman e mesmo o Marcelo abordaram um pouco esse assunto. Muitas dessas configurações não são novas, mas estiveram sempre presentes na história da humanidade. Mas eu acho que elas se tornam novas em função da sua visibilidade, das suas reivindicações de respeito e da compreensão e acolhimento que esses pacientes nos pedem. Né? Penso que uma das grandes questões atuais é o quanto somos capazes de tolerar, de sustentar um campo analítico com pacientes tão fluidos, mutáveis, cambiantes e indefinidos. Desenvolver um processo analítico com esses pacientes nos mobiliza reações que são desconhecidas para nós, especialmente para a maioria de nós que se sente confortável na cis-heteronormatividade. Como lidar com o abjeto, que é descrito pela Kristeva, ou mesmo o estranho, o ominoso de Freud, que carregamos em nós mesmos e que se perturba no contato com esses sujeitos? Penso que podemos fazer um esforço consciente para evitar o nosso preconceito com esses pacientes, mas sutilmente, inconscientemente, nossa contratransferência pode nos deixar com um viés, um bias, em relação a essas novas configurações. Ainda tendemos, por exemplo, a atribuir o sofrimento do paciente ao seu desvio sexual, uma tendência a patologizar tudo o que está fora da cis-heteronormatividade, e ao fazer isso, muitas vezes retraumatizamos o paciente. O importante que eu quero destacar é que a gente nunca está neutro nessas situações e nessa avaliação, e que nós somos bastante perturbados por esses pacientes, e se a gente se der conta disso e se preparar para isso, diminui essa tendência nossa de
desse bias, desse viés que a gente tem. Nesse caminho, nós já contamos com produções importantes, como Deleuze, Foucault, Butler, Preciado, entre outros. Na área da psicanálise, eu gostaria de destacar as ideias de Jean Laplanche, Júlia Kristeva, Michel Toff, e o trabalho que vem sendo realizado na América Latina por Letícia Glosser de Fiorini, com suas contribuições sobre o feminino, a diferença sexual e o complexo de Édipo. Também queria mencionar Patrícia Porchat, no Brasil, com seus estudos sobre os transexuais. Eu penso que a melhor bússola para nos orientar sempre é o sofrimento psíquico das pessoas, independentemente da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Para isso, temos que deixar de nos guiar pelas nossas resistências e tendência a normatizar, de pensar com essa coisa generalizante, e, ao contrário, temos que nos deixar afetar pelas múltiplas apresentações, para podermos efetivamente tratar aquele ser humano específico e único que procurou nossa ajuda. Nós só conseguiremos isso se a gente tentar passar do normativo para o singular na nossa área, nas teorias psicanalíticas, coisa que já foi feita em outras áreas, mas que nós ainda precisamos fazer. E eu acho que para isso nós vamos precisar mesmo da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, como o Abel já mencionou. Então, obrigado, seria isso. Sergio, muchas gracias, valiosísimo, interesante, todo. Siquiera me lo había leído en castellano, bien estudiado. Bueno, Jorge, si quieres seguir tú también, por favor. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, amigos. Hola a todos, amigos de FEPAL, Elizabeth, por haberme convocado a esta mesa con amigos tan queridos. Estoy muy emocionado de estar con mis viejos pibes, parceiros del board y con la compañía grata de Inés. Mi trabajo se titula Memorias del Confinamiento. Y tiene un epígrafe que dice, ahí estábamos, por irnos y no. Es el primer párrafo de una novela maravillosa del argentino mendocino Antonio de Benedetto, Sama. En su clásico texto sobre la extranjería, Étrangers à nous-mêmes, extranjeros a nosotros mismos, Julia Kristeva, citada por Sergio, reflexiona acerca de la condición del extranjero en el capítulo inicial que se titula Toccata y fuga por el extranjero. Pero a poco que leemos nos damos cuenta que el extranjero al que se refiere Kristeva es el extranjero que es el migrante que llega al primer mundo por cualquier medio en busca de sustento desesperadamente. Este migrante, como muchos de ustedes saben, a menudo proviene de las antiguas colonias, de Francia, de Inglaterra, de donde fuere, y con frecuencia se trata de un musulmán. Entonces no estamos hablando del mismo extranjero. Cito rapidito, de entrada nos impacta su singularidad, sus ojos, sus labios, esos pómulos, esa piel que no es como las otras, lo distinguen y recuerdan que ahí hay alguien. Ese es el extranjero de Julia Kristeva. Nosotros en las sociedades latinoamericanas vivimos del otro lado del espejo. Para nosotros, de hecho, la palabra extranjero en muchas ocasiones, contrario sensu, confiere una condición de prestigio, de privilegio. En el Perú se dice, por ejemplo, no sé cómo se dirá en otros países, se casó con suizo, o con suiza, ¿no? Como diciendo, la hizo, ¿no? Ya resolvió su problema. Yo me he preguntado por qué esa abolición del artículo, ¿no? Del artículo, y me da la impresión que es para fijar el significante, para abrochar el punto de capitón. El extranjero, por supuesto, no es el boliviano, el chileno, el ecuatoriano. El extranjero es, en esa acepción, el europeo, el norteamericano, cualquier norteamericano que no sea mexicano.
hay que precisar. Alguien envidiable, deseable, cuyos bienes o pasaporte son codiciados, pues significan, parafraseando a Kristeva, la fuga al extranjero, previa toccata. La perspectiva se invierte. Y los valores también. En el Cusco, por ejemplo, la antigua capital del Tahuantinsuyo, se les llama bricheros o bricheras a las personas del Cusco que logran capturar a un extranjero, a una extranjera, de esos a los que yo me estoy refiriendo. Existe un gran corpus literario acerca de la literatura de la frontera, en la frontera. Se me vienen a la mente dos muy célebres norteamericanos, la trilogía The Border Trilogy de Cormac McCarthy, ustedes deben haber o leído o visto alguna de las películas. Cormac McCarthy es un escritor fabuloso. Y más recientemente hay otra trilogía también fronteriza, por así decirlo, que no son Los Fronterizos, ese célebre grupo argentino de música folclórica que yo recuerdo con mucho cariño, que es Don Winslow. Don Winslow tiene la que comienza con El Poder del Perro, sigue con El Cartel y termina recientemente con una que se llama The Border, la frontera. Interesante, Don Winslow ha suspendido su escritura. Nosotros somos amigos de Twitter, para dedicarse a combatir activamente la candidatura de Donald Trump, que es, como bien se sabe, alguien que indica como chivo expiatorio justamente a estos inmigrantes, por lo general centroamericanos o sudamericanos, a los que encierra en campos de concentración, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto que les he mencionado, Winslow, McCarthy, es literatura en la frontera entre Estados Unidos y México, donde está el célebre muro que nos ha mostrado Abel. De ahí para abajo venimos todos nosotros, y ahí es donde yo quiero llegar. Conviene para nosotros entonces centrarnos en la manera en que nuestros escritores han abordado ese territorio de lo fronterizo, en sus diversas acepciones. Mi predilecto, por lo menos el que a mí más me ha resonado en los últimos años, es precisamente Antonio Di Benedetto, el autor de Sama, una novela de 1956. Probablemente ustedes han visto o escuchado hablar de la película que hizo Lucrecia Martel. Yo no he tenido la suerte de verla todavía, pero está en YouTube, si alguien la quiere ver, está completita. Yo la tengo ahí pendiente, pero la novela es sencillamente prodigiosa para mí. Diego de Sama, el personaje, es un funcionario del Imperio Español en el año de 1790. Por no ser español, sino por ser un criollo, un americano, como dice Coetzee en el ensayo que le dedica en el año 2017 en un compendio muy reciente de ensayos que se titula Late Essays, ensayos tardíos. Americano, que es Sama, está desesperado por devolver lustre a sus blasones. Los ha perdido porque el imperio, al considerarlo que no es español, lo envía a los confines, al extremo, a la frontera. Octavio Paz dice que todos nosotros vivimos en el extremo occidente, así como hay el extremo oriente, para Octavio Paz, los latinoamericanos somos el extremo occidente. Sama intenta entonces de algún modo redorar sus blasones y para eso quiere capturar a un famoso bandido que ha contribuido al alzamiento de los indios, a ver si con eso le llega la carta del virrey que lo puede restituir a la capital de Buenos Aires, a la capital del virreinato, de esa zona. La carta, por supuesto, nunca llega, y de hecho la novela está dedicada a las víctimas de la espera. El exilio, este carácter extremo en los confines del imperio al que se enfrenta Sama, es vivido tanto en el sentido del extrañamiento del cosmopolitismo de la capital, que es Buenos Aires, y como la pérdida del reconocimiento por parte del imperio español.
Y también cómo de manera progresivamente desbordada en la novela, que está dividida en 3 partes, 3 periodos de tiempo, se van manifestando pulsiones autoeróticas y autodestructivas, de manera cada vez más desenfrenada. También en ese aspecto nos sitúa Di Benedetto en los confines, ahí donde la ley se difumina y reina el desgobierno, la confusión. Fronteras mentales, fronteras culturales, fronteras territoriales. Esta imagen de la vida en las zonas desangeladas, en el borde, ahí donde impera la ley de la fuerza, tiene tantas lecturas como lectores. Di Benedetto era un mendocino, un provinciano, palabra que, como ustedes saben, proviene del Imperio Romano, provinci, donde habitan los vencidos. Era el jefe de redacción del diario Los Andes. El mismísimo Borges se interesó por la calidad de sus trabajos, lo invitó a Buenos Aires. Di Benedetto nunca había estado en Paraguay, había leído sobre Paraguay en la Biblioteca de Córdoba, en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuando tiempo después pudo ir a Paraguay se quedó asombrado de ver cuánto se parecía Paraguay a lo que él había descrito en su novela. Pero su trabajo venía tanto de su indagación como de su imaginación creadora. Trabajo del sueño, trabajo del duelo, trabajo de la creación. Nos enseñan Freud y Dianzieu. Pero el 24 de marzo de 1976 fue apresado por la dictadura cívico-militar. Entiendo que fue la última de Argentina, a la que se conoce como el proceso. No podía ser más tristemente apropiado el nombre. Di Benedetto era un gran lector de Kafka, y el proceso se dedicó a torturarlo, lo cual le añade una ironía feroz a la tarea de sus verdugos. Entonces sufrió en carne propia el desencadenamiento de esas pulsiones tanáticas que él había evocado con tanta elocuencia en Sama, y de las cuales ya nunca se recuperó. Y por supuesto, como muchísima gente en esa época terrible, nunca entendió por qué lo torturaban, nunca supo qué es lo que tenía que confesar. No había nada que confesar en realidad. Él lo dice, nunca estaré seguro de si fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubiesen dicho qué exactamente, pero no lo supe. Esa incertidumbre es la más horrorosa de las torturas. La sombra de Kafka viajó de Praga hasta Buenos Aires. En Sama, las fronteras adquieren, como la noción de extranjero, la de alteridad, una dimensión que contrasta con la mirada de Julia Kristeva. En el siglo XVIII, como ahora, la identidad latinoamericana está atrapada como el cadáver de ese mono entre los juncos del río, que es la primera y poderosa imagen de la novela. Sama mira a este mono entre los juncos y mira su cadáver. Le decía que la obra está dedicada a las víctimas de la espera. Cuando llega finalmente Di Benedetto a Europa, y primero se va a Italia, termina viviendo en España, lo entrevista el diario El País, y él explica que está dedicada a las víctimas de la espera, mas no de la esperanza. Como bien dijo Sabater, la esperanza fue lo último que se perdió. En el ensayo que le dedica a Coetzee, subraya cómo Sama sueña con recuperar el paraíso perdido, no solo el que lo ha alejado de su esposa y su hijo que están en Buenos Aires, sino el de poder amar a una europea. Él era un brichero avant la lettre. Cito rapidito. Un diálogo. ¿Estaría hablando con un español o un americano? Y él, incontinente, me replicó: español, señor. Pero un español lleno de asombro ante tantos americanos que quieren parecer españoles y no ser ellos mismos lo que son. En esta alienada mirada del colonizado, Sama nos representa, pero también configura la libertad que nos acecha. En palabras de Coetzee, lo cito en el ensayo que les decía: sus acciones del día a día son dictadas por las exigencias de su inconsciente, o por lo menos su yo interior, sobre el cual no hace el menor esfuerzo para controlarlo de manera consciente. Su placer narcisista incluye el placer de nunca saber lo que viene después, y por lo tanto de ser libre para inventarse conforme avanza. Si les sorprende que Coetzee hable como psicoanalista, a mí también,
Coetzee es un fan del psicoanálisis, tiene un gran libro que no tengo tiempo de citar ahora, en donde una psicoterapeuta británica y él dialogan sobre ficción y verdad, que es una maravilla. Coetzee tiene una novela titulada Esperando a los bárbaros, que va un poco en la línea de Dino Buzzati y, por supuesto, en la línea de Sama, de estas historias que transcurren en los confines, en las fronteras, ahí en el extremo, ahí donde están los muros a los que se refiere Abel, detrás de lo cual están los que no pertenecen, todo esto que representamos nosotros del Muro de México para abajo, ¿no? Pero Coetzee escribió esta novela en el 1980 y la novela de Di Benedetto fue recién traducida el año 2016 por Esther Allen. Entonces es una especie de conexión muy particular, porque él después descubre Sama y claro, se queda fascinado. Dice que es la gran novela americana, ¿no? Titulé este texto Memorias del confinamiento teniendo en mente Las memorias del subsuelo de Dostoyevsky de 1864. La pandemia, a la que aludió Inés en su introducción, nos ha confinado, con o sin prohibición del gobierno. Yo estoy transgrediendo, por ejemplo, para estar acá porque me he venido al campo y los de más de 65 no estamos autorizados a salir de Lima. Así que he tenido que, cada vez que había retenes policiales, me ponía mi gorro y mis anteojos oscuros y mi mascarilla. Por eso bueno, espero que el proceso no me esté escuchando. El virus ha establecido unas fronteras tan invisibles como aterradoras. Como a Sama nos ha desterrado, enfrentándonos a disyuntivas sádicas que remecen los basamentos de nuestra identidad. Como psicoanalistas nos hemos visto forzados a revisar desde el encuadre hasta la transferencia, desde la neutralidad hasta los límites y el alcance de nuestras intervenciones. Y como personas ha sometido nuestros vínculos a una tensión por momentos insufrible. Éramos felices y no lo sabíamos, reza una consabida frase. Un cliché. Habría que agregar, estábamos adormecidos y no nos percatábamos. De golpe, la amenaza nos ha arrojado al borde del río. Y hemos contemplado el cadáver del mono entre los juncos. Tendríamos que refrasear el inicio de este párrafo. Vivíamos en la frontera y no lo sabíamos, o lo habíamos olvidado. El confinamiento nos recuerda unos confines que, si me permiten la aliteración, nos definen. Como Sama, somos americanos, latinoamericanos. Estamos a caballo entre nuestra condición criolla, poscolonial, y esa mirada fascinada a la tradición occidental que Borges resume afirmando que nuestra tradición es toda la cultura occidental, a saber, el universo. Pues no, lo nuestro es la frontera, como psicoanalistas y como latinoamericanos. Seguimos estando por irnos y no. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todas estas maravillas de presentaciones. Me hicieron acordar de cuando nos reunimos entre nosotros para conversar y armar este panel, cómo nos divertimos y armamos entre todos estos. Hoy escuchándolos me hacen pensar otras cosas, cada uno de ustedes, y cuando estudié y leí cada una de sus presentaciones también, pero me gustaría primero que entre ustedes miren a ver también cuáles son los comentarios que se quieren hacer mutuamente como para abrir nuestra mesa. Ya tenemos muchas preguntas en el chat también, se nota que hay mucha participación, entonces pues primero ustedes, mis queridos colegas, tienen unos 10, 15 minutos para hablar entre nosotros y abran los micrófonos ustedes, porfa. Con eso, pues ya, una manera de conversatorio entre amigos, como decíamos. Los invito. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, conocía los textos, pero escuchándoselos decir, uno le generan como mucho más cosas que la lectura a veces, digamos, es como un límite a veces para pescar la intención del que está escribiendo, ¿no? Algunas cosas que pensé, ¿no? En relación con lo que decía Sergio de la cita de Barthes, el arte para impedir la destrucción por la violencia de la historia y después por un discurso generalizador, ¿no?
a mí me pareció en ese sentido que la propuesta de Abby Warburg, en el sentido de que rescata el poder de la imagen, digamos, como esa articulación de imágenes va generando un sentido que es mucho más como precario, un sentido no saturado, como decimos los psicoanalistas, de esas interpretaciones que quieren decir todo. O sea, me parece que ese hilo rojo que recorre las exposiciones, según la idea de Warburg, me parece que es mucho más fiel para este objetivo que dice Barthes de evitar esas generalizaciones esencialistas que pretenden explicar todo. Leí hace poco un hermoso libro de Fred Bush sobre la reverie del analista, donde él hace una comparación entre la idea de la reverie, digamos, de los post-bionianos, entre ellos de Ogden, Ferro y Elías Roya Barros y Elizabeth. Pero la idea central del libro es mostrar la importancia de cómo los analistas tenemos distintas maneras de procesar las imágenes. O sea, aparentemente todos pensamos que las imágenes son importantes por el sueño, pero cuando uno empieza a mirar la forma de tratar las imágenes, aún en los que se definen como post-bionianos, es esencialmente diferente. Pero hay una cuestión que yo diría que marca la diferencia, que es cuántas palabras hay que ponerle a la imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, Ogden dice que no hay que poner ninguna palabra, que lo que se te ocurre, ya solo hecho de que se te ocurra una imagen, digamos, eso ya implica que el análisis funciona. No tiene sentido ponerle palabras a eso. En el otro extremo está Rocha Barros y Antonino Ferro, en el sentido de que sí, hace falta palabras, unos como más poniendo cuidado en la no saturación de sentido. Entonces, volviendo a lo de Barthes, me parece que la idea del arte para evitar esos daños de la violencia de la historia y de la generalización esencialista, me parece que se potencia con la perspectiva de Abby Warburg de jerarquizar sobre todo la imagen. En relación con las instituciones que Sergio habló, y que hay ahí 2 o 3 comentarios en el chat que dicen de, creo que Betty Cementi, hay otra, Julio Geiler, que hablan de la mente cerrada en las instituciones. Yo hablé explícitamente de eso, porque creo que es un problema que tenemos, y no solo con la diversidad sexual. O sea, tenemos mente cerrada, como dice ahí, para, digamos, en Estados Unidos tienen un serio problema de que no hay afroamericanos en los institutos. O sea, que es excepcional que haya gente afroamericana en formación. Y en Buenos Aires, por lo menos, es muy raro encontrar una persona de clase media baja, digamos, haciendo formación psicoanalítica. No así médicos, que puede haberlo. Pero entonces, digo, pensemos que tenemos esa mente cerrada. Yo puse esa foto que me pareció muy importante en relación con lo que decía Jorge, de la aporofobia, que esto que decía Marcelo, porque la foto es de un migrante separado por está la migrante pobre en el piso y la persona con la bolsa del shopping caminando al lado occidental, como decía Jorge, nuestro extremo occidente. Entonces, me parece que el tema de lo geográfico, que Jorge puso mucha atención en eso, es muy importante. A mí me ha pasado la primera vez que he ido, digamos, a otros países de Sudamérica, digamos, siempre había viajado primero a Europa y Estados Unidos que a Latinoamérica. Y les reconozco, y hasta con vergüenza, que no me resultaba tan sencilla esa situación hasta que me di cuenta que hay un muro en nuestras cabezas con respecto a las culturas, digamos, que no son extremo occidente, ¿no? Y respecto de lo de Inés, me gustó esto, lo de la nostalgia. Digamos, pensaba si lo de la nostalgia no tiene que ver con estos muros. Por ahí alguien hablaba de los prejuicios en el chat. Digamos, como que tenemos una idea de que lo otro era mejor.
¿no? Y que lo que teníamos antes era mejor. Y me pregunto si era mejor, ¿no? Como dice Jorge, quizás no pensábamos que era eso lo que teníamos que tener, pero quizás teníamos más certeza de lo que, digamos, es aconsejable para un psicoanalista, de que tenemos una técnica y un criterio y una forma de formar gente, y quizás no es tan así, quizás no tendríamos que tener mucha nostalgia y empecemos a... me acuerdo hace muchos años a una chica que había tenido un accidente muy importante, que la persona que la atendió, apenas la recibió en la institución esta, le dijo, primero que nada te quiero decir, olvídate de la que eras hasta ahora. No pienses en función de la que eras. Y a veces hace falta accidentes, ¿no? Digo, esto que decía Jorge de la pandemia. A veces hace falta accidentes para darse cuenta que quizá esa comparación con lo antes es producto del prejuicio. Gracias. A ver, yo quiero comentar una cosita que tú me hiciste pensar y al escucharlos a todos que, como digo, la nostalgia en el cabo del tiempo, ya que tú la mencionas, algo personal, fue como de emoción de pensar es eso, lo que se ha podido lograr y dejar para algo, no sé si mejor o peor, pero algo maravilloso como este encuentro entre todos, estando cada uno en nuestros lugares de una manera u otra, ¿no? Entonces también es una nostalgia como de increíble lo que sucede, lo que también puede suceder, ¿no? Y hablando de Jorge, Jorge, tú me hiciste acordar de un libro que leí hace mucho tiempo, una novela de Isabel Allende, hablando de las fronteras, todo, que se llama Inés del alma mía, de la conquista, ¿no? De la conquista de la Patagonia, especialmente de Chile, donde no había ni una frontera. Y para ella, inicialmente, la frontera era el mar, ¿no? Pero después, llegando acá desde Colombia hasta que llegó y conquistó Chile, como en esas épocas en la historia, de pronto nosotros también con el tiempo hemos venido poniendo muros y fronteras que años atrás no existían, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el muro y la frontera también sirve y no sirve, ¿no? Yo creo que esa es una gran pregunta porque tiene, como decía Leticia Glauser ayer, también en la frontera se construye la subjetividad y el psiquismo, ¿no? Entonces, pues es ponernos en el plan de que no todo lo de frontera es malo, o no tenerla o sí tenerla, sino cómo. Y con Sergio me acordé del libro de Sandor Ferenczi que dice que sin simpatía no hay curación. Es, si no tenemos esa parte de esa con nuestros pacientes, nada podemos hacer más allá de lo que sea. Bueno, ¿quién de ustedes quiere seguir ya después de mi comentario? Gracias, Amir. Seguimos en la misma orden, entonces. No, también quería comentar que es muy interesante porque lo que decías, Inés, del tecer como la araña que vai tecendo com os hilos, que na nossa mesa, em nosso panel, hicimos um pouco isso, de ir tecendo os conhecimentos, ideias acá, e é interessante porque Jorge e Abel utilizaram a arte para manifestar esta aproximação que temos com a realidade que estamos vivendo, com a situação e com nossas instituições e com nosso trabalho. Me pareceu muito interessante isso da tessitura, como decimos em português, da aranha como as ideias. Sobre as imagens, me acordei de Didi Huberman, que hace que tiene un libro, se llama Imágenes a pesar de todo, y que en este libro él habla de 4 fotos que fueron sacadas en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, por un prisionero. Son las únicas fotos que existen ahí que no son de los nazis, de los alemanes, son las fotos únicas sacadas por un prisionero. E ele habla de isso, como foi importante toda a resistência, todo o que fizeram para garantizar uma imagem de lo que estavam passando. Creio que isso é muito importante, como um testemunho, não? Como que é muito importante a memória e o testigo, o testemunho da situação. Então, me pareceu muito importante e creio que Jorge traz uma ideia
que me parece muy importante sobre la cuestión de nuestra formación analítica y de nuestras teorías analíticas, que somos muy colonizados por la eurocentrados o por los autores americanos e europeus todavía en nuestra formación. Entonces creo que es muy importante eso, que tenemos una cierta idealización del extranjero en nuestras teorías, en la formación, en nuestro currículo. Y tenemos aqui que veio por minha própria sociedade, meu próprio currículo e minha própria formação, que eu poderia ter estudado pessoas latino-americanas, autores latino-americanos e brasileiros muito potentes, muito capazes, e que não estudava outras coisas aí que quase não eram tão interessantes como outras coisas que se passam acá. Entonces, eso también es algo que tenemos que pensar, es salir de una mente cerrada, colonizada, y tener ese cuidado con el extranjero, el extranjerismo. Así, cuando Jorge hablaba, empecé a pensar mucho sobre ese aspecto. Bueno, sería eso para... Gracias, Sergio. Jorge. Y muchas gracias. Oye, efectivamente, escucharlos en persona, habiendo leído y visto las presentaciones, es otra presentación. Mueve tantas ideas, tantas emociones, y me trae tantas cosas a la mente, ¿no? Cuando, entre muchas otras, cuando te escuchaba Abel hablando de muros, asocié bueno, pensando en Benedetto cuando estuvo en la cárcel, en Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llamaba uno de estos centros de tortura espeluznantes que sabían hacer en nuestras dictaduras, porque por supuesto que no fue solo en Argentina. Él logró... su carrera literaria prácticamente terminó ahí, pero él logró pasar sus sueños en unos papelitos a una amiga, y esta amiga las fue atesorando, estos sueños, y después se publicaron con el título de Absurdo. Los ponían una letra chiquita, eran sueños, entonces la policía, los servicios secretos pensaban que era una cosa insignificante. Algo así como, pensé, como lo que hay esto, que no sé si es una leyenda, de que el Marqués de Sade en la prisión de la Bastilla escribió con sangre en las paredes, no me acuerdo cuál de sus obras, ¿no? Estos muros, ¿no? Que está en la cita final de Marguerite Yourcenar, que nos trae Isabel en tu linda presentación, estos muros que vamos levantando y que después nos van encerrando y se convierten en prisiones, ¿no? Estas son metáforas de cómo, no obstante, aún en la más atroz de las privaciones, los humanos tenemos la capacidad de mantener viva nuestra mente, ¿no? Primo Levi ha escrito sobre eso, hay infinidad de autores, Elie Wiesel, ¿no? En toda la literatura concentracionaria, pero nosotros tenemos nuestros propios campos de concentración, como el que sufrió Di Benedetto, que realmente lo destruyó. Pero no obstante, claro, pensaba en cómo, sin embargo, nos las arreglamos para rescatar algo que queda vivo a pesar de todo y que existe, ¿no? Contra las fuerzas destructivas, contra las fuerzas tanáticas. Cuando te escuché, Sergio, a mí me pareció importantísimo que hablaras de este tipo de prejuicios, de este tipo de discriminación, y en particular cómo los psicoanalistas hemos estado tan desfasados con todas las cuestiones de género. Los jóvenes de ahora hablan de esto con una naturalidad y con una fluidez y una espontaneidad que a nosotros nos resulta desconcertante, pero para ellos es importantísimo. Entonces, si nosotros ignoramos eso, estamos desoyendo un clamor gigantesco. Y efectivamente nuestras instituciones han estado
si no están todavía, muy cerradas. Los dos lo han hecho notar, y los tres en realidad lo han hecho notar de diferentes maneras. No sé si saben, el año pasado, el 2019, en la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, me parece que fue APSA, no estoy seguro, pero Lee Jaffe, que era el presidente en ese momento, en su discurso inaugural 2019, pidió disculpas a los grupos LGTBI+, por la discriminación de la que habían sido objeto durante tanto tiempo por parte de las instituciones psicoanalíticas. Y eso era el núcleo de su discurso, ¿no? 2019. Un mes antes que los psicoanalistas pidió perdón la policía de Nueva York a los mismos grupos. A Michel Foucault le habría encantado esto, ¿no? La policía y los psicoanalistas pidiendo perdón con un mes de intervalo en el 2019, un poquito tarde, por decirlo menos, ¿no? Y efectivamente, en nuestras sociedades discriminamos por cuestiones étnicas, como bien señaló Abel, pero también, como señalaste tú, Sergio, por cuestiones de género. Y hace tanto tiempo, y esto continúa, en realidad, no es que ha terminado, ¿no? Y efectivamente, en la mesa que me toca el otro sábado, que es sobre racismo, voy a citar el caso de un psiquiatra afrodescendiente de tu tierra, de Río Grande do Sul, que es el primero de la Asociación Psiquiátrica de la región, que justamente trata dos casos que me pidieron que supervisara, porque, en fin, es una larga historia, pero en efecto, esas son otras fronteras también, otras fronteras invisibles pero dolorosas, y como tú bien dijiste, hay que seguir la huella del sufrimiento, ¿no? Y por supuesto, el arte, ya sea el arte plástico, como las preciosas imágenes que nos ha mostrado Abel, o la literatura, nos muestra el camino, ¿no? Yo creo que uno de los instrumentos más poderosos, y con esto termino, que tenemos para luchar contra este colonialismo mental, que es una frontera insidiosa, pero que ahí está muy presente, nos la han mostrado justamente los artistas, los escritores, los artistas de diferentes corrientes en nuestras sociedades, que se nos han adelantado y nos han mostrado el camino. Yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Yo tengo mucho más claro el ejemplo de los escritores, que muchísimos años atrás, ya les he contado de una novela del año 56, ya se enfrentaron a esta problemática, ¿no? Y nos abrieron el camino y abrieron el muro. Ya es Abramos el muro. nuestra. Bueno, Jorge, qué pena que te interrumpa. Muchas gracias. Tenemos tantos comentarios y preguntas en el chat que creo que, así como nosotros estamos felices, hay que darles acá discutiendo y compartiendo entre nosotros. Todos nuestros oyentes, que tenemos como hasta 300 participantes, han estado en esta mesa acompañándonos, entonces abrámosles a ellos. No está fácil escoger los comentarios y las preguntas. Todo el mundo en general está muy agradecido por las ponencias de todos ustedes. Ojalá después cada uno, si lo pueden leer los chats. Voy a escoger así la primera pregunta. Hay una pregunta de Laura Katz para todos los panelistas y participantes. Dice, lo heteronormativo no funciona como un muro. ¿En dónde se evidencian las relaciones de poder? El que quiera comenzar a comentar esa pregunta que nos hace Laura Katz. Sergio, creo que tú eres nuestro especialista en el tema. No, pensé que podríamos oír más preguntas. Ok, bueno, entonces les voy a leer otra, Sergio, para seguir. Gracias, Sergio, por tu ponencia maravillosa y necesaria. Esto es de Sebastián Matías Figueroa, y es una pregunta para también una pregunta para todos los panelistas y participantes. Si realmente queremos escuchar el padecimiento, tenemos que comprender qué viene del sujeto y qué de las relaciones de poder. Creo que saber escuchar el malestar es crucial para acompañar la diversidad. Agrego, es necesario también aceptar que los analistas gay existimos y que muchas veces las instituciones basadas en producciones heteronormativas refuerzan esos dispositivos no aceptándonos y no escuchándonos.
Qué importante abrir las mentes y mirar por encima de los muros para ver qué hay del otro lado, pero también qué hay de este lado. ¿Qué opinan ustedes? Hay otra pregunta de Lucía Candiota para todos los panelistas. Esta pregunta estaba en portugués y la tradujimos. Teniendo en cuenta la idea de muros en el contexto de la pandemia, en la que se derrumbó el muro de la virtualidad del setting analítico, ¿qué opinas sobre qué muros de prejuicio están más presentes en la clínica contemporánea? Yo creo que acá tenemos ya una variedad, si quieren de pronto empezar a comentar. ¿Querés que empiece? Sí, Dale. que quiera. Dale. Empiezo por la última, que así es más fácil. De la persona que habla de los prejuicios, yo en el primer webinar que hicieron en FEPAL, creo que estábamos con Jorge, ¿no? En ese webinar, justamente hablé de, digamos, lo que me parecía que eran prejuicios que estaban como puestos sobre la mesa a raíz de todo esto de la práctica que nos obligaba la pandemia y la cuarentena. Y yo puse básicamente dos, que me parece que son como centrales. Uno es identificar el psicoanálisis con la cura tipo, ¿no? Me parece que identificar el psicoanálisis con el diván y alta frecuencia de sesiones, me parece que es un prejuicio que, digamos, tenemos como muy instalado, quizá en nuestro país, hablo Argentina, menos que en otros lugares, porque tenemos por suerte una trayectoria del psicoanálisis bastante por fuera del mainstream, pero me parece que el prejuicio de identificar el psicoanálisis con el encuadre es algo que tenemos bastante instalado. Y el otro prejuicio es el tema de la interdisciplina. Yo he escuchado y escucho todavía hoy en día muchos analistas preocupados por la dilución del psicoanálisis en el ejercicio interdisciplinario o transdisciplinario. Y me parece que este es un tema que me parece como que esto de la pandemia lo puso muy sobre el tapete. No alcanza el psicoanálisis nunca para entender el sufrimiento humano, pero estas son situaciones en donde esto se ve mucho más. Y voy a dar un solo ejemplo que yo citaba, de una conferencia de Yoram Yobel, que es un psicoanalista israelí formado en Estados Unidos y que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, que además de ser psicoanalista de la sociedad israelí es neurocientífico, hace investigación en neurociencia. Y entonces, bueno, dijo muchas cosas, pero una de las cosas que dijo es que en las situaciones de estrés está demostrado que uno tiene visión túnel. O sea, no tiene visión en perspectiva. Esto tiene que ver con algo de lo que se discutía hoy a la mañana, entre Ruggiero y Mónica y Jaime Spilka, la relación entre psicoanálisis y neurociencia y demás, ¿no? Creo que es una discusión muy rica. Pero lo que decía Yobel es que, por ejemplo, es muy importante saber que una persona en situación de estrés pierde la noción de perspectiva de los problemas. O sea, es como tú vas en el auto y si te frena el auto que está enfrente, digamos, la situación es tan impactante que tú no ves lo que pasa a los costados y puede pasar cualquier cosa a los costados. Entonces, lo doy como un ejemplo de que lo interdisciplinario es importante que lo conozcamos, que trabajemos en ese límite que decía, porque si no creo que caemos en este tipo de prejuicios. Ahí Mariano Orenstein me dice que tuve un lapsus de prejuicios y perjuicios y algo de eso tiene que ver. Lo otro, esto de Laura Katz, de lo heteronormativo, un muro donde se juegan relaciones de poder. A mí me parece que es muy importante, o sea, les voy a decir algo que me hizo acordar esto que decía Laura. Cuando fui presidente de la APA, en una reunión política de la institución con un grupo opositor, una persona falleció hace unos años, pero muy, muy inteligente, digamos, estábamos charlando y, digamos, tratando de solucionar algunas cosas, y me decía, mirá, dice, vos sos democrático, pero cuando la democracia la ejerce, digamos, dicha desde el poder, digamos, eso te marca en una forma muy diferente. Y ese pequeño señalamiento me parece que tiene que ver con esto que dice Laura, ¿no? O sea, digamos, las relaciones de poder definen
el campo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, de lo que consideramos democrático o no democrático. O sea, yo darle lugar a la opinión del otro desde el lugar del poder, ¿sí? Eso me marca en lo que estoy otorgando. Y me parece que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Coincido entonces que lo heteronormativo, digamos, tiene que ver con esto de el muro en las relaciones de poder. Y hay una pregunta por ahí también respecto de que no hay, no sé si lo dijiste tú, Inés, pero que no se ven imágenes, que yo no mostré imágenes de afroamericanos, ¿no? Sí, ahí estaba leyéndola. Que En me un parece que congreso latinoamericano, ¿por qué claro, no? pero es lo que tiene que ver con lo que dice Jorge y lo que yo mismo cité, ¿no? O sea, yo encontré fotos, digamos, tratando de encontrar alguna foto artística, pero no era de una, era de un migrante, se nota de algún país del este o de algún, como hay tantos aquí, pero no está tan instalado. Yo la primera vez que vi, y creo que fue una de las primeras exposiciones que hubo en el Museo de Arte Moderno del MoMA en Nueva York, de una artista afroamericana, Betty Saar, era la primera retrospectiva importante de una artista afroamericana. O sea, digo, es un problema cultural y tenemos que tenerlos, creo que hay que concientizarlo todo el tiempo, ¿no? Creo que esto, digamos, de las migraciones es un tema muy, sé que en Abdeva hay un grupo de gente importante trabajando el tema de migraciones, ¿no? Sergio, Jorge, ¿quieren comentar sobre estos puntos, por favor? Sí, quería empezar sobre la cuestión de Laura Katz, y la segunda también es sobre las relaciones de poder. Me ocurrió, tengo la impresión de que tenemos que llevar, sí, que los muros y el poder están juntos y que estamos inmersos en una cultura del patriarcado. En esta cultura que está bien establecida y que ahora tiene sus quedas, declinaciones, pero persiste y momentos en que está aumentando, como estamos viviendo ahora. Hay relaciones de poder muy fuertes y roles muy fuertes. Por ejemplo, los hombres blancos tienen el poder mayor de todo. Los hombres, todos los hombres, incluyendo ahí los hombres negros, los otros hombres, tienen poder juntos, todos los hombres, sobre las mujeres. Y hay roles establecidos que mantienen esas relaciones de poder y que de una manera... Y este sistema patriarcal, donde hay esas jerarquías tan fuertes, tienen también relaciones binarias. Lo que es tolerable y aceptable es binario. Y creo que parte de eso se establece un poco así también en las instituciones psicoanalíticas. Entonces, la pregunta sobre los homosexuales o transexuales serem aceptados en las instituciones también tiene que ver con estas ideas del sistema patriarcal que aún vivimos. Estamos cambiando esos. Hay cambios, pero hay persistências que são muito complicadas e que se mantêm até hoje e que creio que se estabelecem nessas relações de poder. Porque há uma parte de isso que é muito importante, que os roles que temos de homens e mulheres e exercemos, e as mulheres estão involucradas nisso, porque são a maioria das votantes e votam em candidatos para presidentes tão patriarcais e tão misóginos que desvalorizam as mulheres, pero elas votam em eles, que são roles inconscientes. Por isso, creio que o psicoanálise tem muito que ver com o estudo de lo cultural e do patriarcal, porque esses roles inconscientes estão dentro de nós e repetimos isso muito. É um problema muito sério. E sobre o prejuízo, eu pensei do câmbio do consultório para o virtual, que havia muito prejuízo contra o virtual.
¿no? Entonces, pero todos tuvimos que aceptar y adoptar el virtual, mostrando que mucho de lo que temíamos era prejuicio y que se está podendo trabajar con niños, con adolescentes y con adultos no es lo mismo, es diferente, pero estamos logrando trabajar y estamos logrando buenos resultados. E creio que temos um rol muito importante, vital, neste momento de pandemia, prosseguindo com nosso trabalho como psicoanalistas. Bueno, seria isso. Ok, gracias. Jorge, ¿tú? Gracias. A ver, alguien nos pedía mirar de este lado del muro, ¿no? Entonces yo voy a hacer un pequeño ejercicio para mirar de este lado del muro. Los tres panelistas, no te incluyo a ti, que estoy Inés, somos esos hombres blancos con apellidos extranjeros a los que tú te has referido. Exacto, exacto. Sí. No tenemos que ir muy lejos. Aquí nomás, en esta pantalla, está representado lo que tú acabas de decir. Hemos tenido que esperar más de 100 años para tener una presidenta en la IPA, que es Virginia Ungar, mujer, ¿no? Todos los anteriores, yo había contado esta historia más de una vez, en el Lexicon, en el local. No, IPA, mismo en FEPAL con María Cristina Fulco, la primera presidenta. También. María Cristina después, ¿no? Pero en Lexicon, Virginia me pide, tómame la foto delante de todos los presidentes, y en ese momento me di cuenta que todos eran hombres menos ella, ¿no? De Jones hasta Ungar, que era la primera, y ahora María Cristina. Bueno, pues en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y esto sin mencionar lo heteronormativo, que por supuesto que está completamente presente también en esto. Entonces espero que algún día estas mesas estén con una diversidad infinitamente mayor. Hasta las empresas privadas están hablando de esto, por favor, ¿no? Es hora de que nos pongamos las pilas al respecto y que salgamos de esta, no sé, porque hay prejuicio, hay relaciones de poder, pero también hay hipocresía, bueno, quizás es muy moralista decir hipocresía, pero hay negación, ¿no es cierto?, de la situación de la discriminación respecto de los grupos LGTBI en las instituciones psicoanalíticas, y nos hemos... ¿Qué cosa lo que hemos hecho? Hemos adoptado el célebre don't ask, don't tell, ¿no? Podemos aceptarlo, pero sin que se diga mucho, ¿no es cierto? Esto está cambiando, felizmente, y algún día, repito, estas mesas serán muy, muy distintas, pero por ahora estamos totalmente inmersos en esa heteronormatividad, y me gusta mucho que hablemos de relaciones de poder, porque si no hablamos de eso, que es uno de los grandes, grandes puntos ciegos de las instituciones psicoanalíticas, la cuestión del poder. Etelperson ya lo dijo en el 2002, pero nos resistimos, y esto tiene efectos directos en la forma en que manejamos nuestras instituciones. Tiene efectos en las transferencias que se ejercen con los analistas didactas, en las escuelas, en las afiliaciones, etc. Y también en estas divisiones por escuelas y estos enconos que han cambiado. Pero tenemos, qué bueno que estemos hablando de todo esto, porque, insisto, sin ánimo de fustigarnos, no podemos dejar de mirar. La pandemia, a lo mejor, también en esto, así como nos está cuestionando tantas cosas en términos del encuadre, tú lo decías muy, muy claramente, Abel, efectivamente lo conversamos en el webinar, y tú, Sergio, nos ha obligado a revisar cosas que nos parecían esculpidas en piedra, ¿no? Que eran inamovibles y monolíticas. Bueno, resulta que no. ¿Cuántas veces hemos discutido en el board, ¿no?, que si se puede hacer análisis por virtual y no sé qué? Y habían colegas que no mencionaré que decían, no, anatema, eso no se puede, no sé qué. Me gustaría saber qué piensan ahora de lo que está pasando, en donde nadie puede hacer otra cosa, ¿no? Bueno, hay cosas que aprender ahí. Yo sí creo, hay mucha gente escéptica que piensa que la pandemia no nos va a enseñar nada, y que cuando venga la vacuna y los tratamientos, muy fácilmente va a instalarse la amnesia de nuevo, ¿no? Como cuando uno se despierta del sueño y nos vamos a olvidar de todo y vamos a regresar Pero yo creo que no.
yo creo que como ejemplo muy impactante que citaste, Abel, del médico que le dice a esta mujer que se había accidentado gravemente, en primer lugar, olvídate de quién eras antes. Los psicoanalistas podríamos decirle exactamente lo mismo a nuestros pacientes cuando recién llegan, ¿no? Olvídate de quién eras antes. Cuando salgas de acá, persona. Si no, hemos fracasado en el trabajo. Especialmente después de este panel. Bueno, precisamente pues un comentario que quiero hacer, creo que estamos tanto en este proceso de la apertura, la romper las resistencias, que la charla o la presentación de apertura de ayer del Congreso de las Voces Latinoamericanas fue un ejemplo perfecto de esto que estamos empezando todos a trabajar con la invitación de estos diferentes personajes a hablar. Y dentro de esos estaba Jorge Reitir, que yo no lo conocía, de Argentina. Él es ex-lacaniano, no pertenece a ninguna institución psicoanalítica, él abiertamente dijo soy homosexual, y es un ejemplo de cómo él, pues la invitación a él que le hizo Elizabeth, pues yo creo que es un ejemplo de todo esto, esa apertura entre interdisciplinaria, entre personajes, no tenemos que ser todos nosotros psicoanalistas iguales del mismo lugar. Entonces creo que vamos en proceso, pero pues bueno, ahí vamos. Voy a leer otra pregunta, acá hay muchas cosas. Ana Rosenfeld pregunta, a veces me pregunto si las resistencias del psicoanalista no obedecen al sentido traumático de la alteridad, a esa injuria narcisista amenazante para el yo que puede significar ese otro diferente. ¿Qué opinan? Tengo acá otra pregunta. A ver, espérate que es que hay unas, me parece, Ezequiel, más que preguntas hay es como comentarios, yo no sé si ustedes también están leyendo algo. Ezequiel Alberto Jaroslowski dice, me parece que es necesario visibilizar las migraciones forzadas y la pobreza en nuestras discusiones, ¿no? Y ayer que yo estuve en una conferencia de OCAL, estaban dos psicoanalistas de OCAL venezolanos, ¿no? Y había de casualidad uno que se quedó en Venezuela y escogió quedarse allá, y otro que le tocó salir, ¿no? Eso es un ejemplo que estamos viviendo también ahorita todos nosotros, ¿no? En este rompimiento y recibimiento, rompiendo las fronteras también. Bueno, hasta ahora tengo como estas preguntas. No sé quién quiera seguir en el tiempo que nos queda. Abel. Sí. Primero reitero que el PowerPoint en español y en portugués lo tiene la gente del Congreso, así que lo pueden pedir para llevarlo, para que se los manden a cualquiera, y si no me lo mandan a mí, me lo piden a mí por mail. Hay un comentario en las preguntas de qué pueden hacer las instituciones psicoanalíticas para acercar a otras poblaciones, para que haya psicoanalistas diferentes del mainstream cultural, digamos, heteronormativo que tenemos en este momento. Y me hace acordar una experiencia de un grupo de gente que conozco que trabaja en universidades del conurbano. En Buenos Aires, en los últimos años, digamos, se abrieron, no sé, creo que 10 o quizá más, universidades nacionales en el conurbano, el sector más pobre del conurbano bonaerense de acá de una hora de Buenos Aires, ¿sí? Y mucha gente decía, pero ¿para qué, digamos, quieren hacer universidades ahí si los pobres no van a la universidad? Les cuento que estas universidades, yo conozco gente que trabaja en esas universidades, la mayoría del alumnado es primera generación profesional en toda la familia históricamente. Y es gente que nunca hubiera venido a la Universidad de Buenos Aires, que tiene ese halo elitista, y por eso me hace acordar a las asociaciones psicoanalíticas. Creo que hay algo de nuestros dispositivos. A ver, la APA está en Rodríguez Peña y Guido, que es el lugar más chic de Buenos Aires francés. Abdeva está en la imprenta, la imprenta, o digamos, el Solar de la Abadía, Belgrano, digamos, que es el lugar súper sofisticado y de onda, digamos, de Buenos Aires, lugares que la gente de clase media o clase media baja hasta le intimida ir. O sea, uno va al shopping
que está enfrente de Abdeva o el patio Bullrich que está al lado del APA, digamos, esa es la población que nosotros tenemos. Entonces, es interesante porque muchos hospitales en Buenos Aires ahora tienen escuelas de psicoanálisis. O sea, hay algo de la política del psicoanálisis que favorece que quienes nos formamos seamos profesionales, como dijo Jorge, digamos, de apellido extranjero y de cierta clase media para arriba. Entonces digo, hagámonos cargo que nuestra política también favorece que venga gente diferente. Digamos, en los lugares donde estamos y las cosas que pedimos, es muy difícil que haya otro tipo de gente más allá de los prejuicios internos que coincido son siempre, como decía ahí, los muros son más internos que externos. Y respecto de lo que decía Ana Rosenfeld, a mí me gusta de esto de el temor al otro diferente, de la injuria narcisista por el otro diferente. A mí me gusta mucho, y lo he citado muchas veces, algo que se lo escuché a Alberto Cabral varias veces, que cita a Walser, que dice que la verdadera tolerancia es el entusiasmo por la diferencia. Y creo que a mí eso son esas cosas que en 4 palabras dicen más que todas las reflexiones, ¿no? O sea, nosotros a lo sumo somos tolerantes, digamos, pero nos cuesta el entusiasmo por la diferencia, ¿no? Y volvemos entonces a los muros internos. Gracias. Bueno, Lu Andrea Salomé tiene un texto maravilloso, ¿no? Primera mujer psicoanalista, sobre la diferencia. Y ella empieza a entender que en la diferencia es donde podemos encontrar en nuestros pacientes unos grandes de sus puntos de vista y sufrimiento. Ella desde ese entonces estaba escribiendo sobre eso. Sergio, ¿tú querías decir? Iba a seguir, bueno, puedo seguir por ahí, creo que sí, que la diferencia es muy enriquecedora. Toda a diferença, essa trae muitos ganhos, é muito enriquecedor, necessitamos dessa diferença. Pero quanto a isso que Ana falou, Ana Rosenfeld, sobre a resistência de los analistas com nossa resistência com a alteridade, creio que sim, é verdade, pero me parece que com os pacientes esses de la diversidade sexual temos uma resistência contra uma alteridade radical, como se poderia dizer, é muito distinto, muito diferente, nos mobiliza, como tentei dizer, e isso temos que enfrentar, essa alteridade radical, como Julia Kristeva lo disse, o abjeto. Me acordei de Judith Butler, que também habla de isso, e passou uma coisa sobre que Brasília está muito patriarcal no momento, e quando Judith Butler vino a Brasil para participar de um simpósio sobre a democracia, la receberam aí em São Paulo com bonecos, com seu rosto nos bonecos, e los queimaram aí em la calle em protesto contra as ideias de ella. Então, mobiliza uma resistência muito grande de las pessoas. E a outra coisa que iba dizer é sobre as migrações forçadas, sobre a Venezuela. Então, isso estamos vivendo um momento. É a época que há mais migrações desde a Segunda Guerra Mundial. Gente que está se deslocando por el mundo, refugiados e imigrantes. Então, é um problema muito sério. Temos que estar atentos a isso. Temos barreiras invisíveis contra os imigrantes, visíveis e invisíveis, não? E também, voltando ao tema das instituições psicoanalíticas em Brasil, agora se está discutindo muito o racismo estrutural, esse racismo inconsciente que temos em nosso país, que é muito forte, está presente em todas as instituições, em la policía, em el judiciário. Os negros são os que são mais presos, os que são mais condenados por la justiça, todo. Então, aí estamos em uma discussão, incluso de políticas afirmativas,
E incluso a ideia de que talvez as sociedades psicoanalíticas devam ter cotas, analistas que puedan receber negros, como as universidades, sin pago, com pouco pago, com su horário para as sessões, supervisiones e mesmo os seminários. Então, creio que se logra algo assim, será algo muito importante também para como ter uma abertura para outras pessoas e não passar isso que Jorge falou de la formação ser para sempre para as mesmas pessoas, a mesma classe, a mesma raça, o que seja. Sí, coincido, amigos, y coincido con la pregunta de Ana Rosenberg sobre la injuria narcisista. A eso nos enfrentamos, sin duda alguna. Hay una injuria narcisista. Ya Freud en el tabú de la virginidad hablaba del narcisismo, de las pequeñas diferencias. Hay un cuento maravilloso de un escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, que se llama Las Botas, en donde en los años 40 hubo una de esas guerras estúpidas que solemos tener los latinoamericanos por una frontera entre Perú y Ecuador. La gente se anduvo matando, y en el cuento relata cómo dos soldados heridos, nadie sabía quién era el peruano y quién era el ecuatoriano, porque los uniformes eran una broma, y étnicamente eran idénticos, y de pronto el médico se da cuenta que estaban hablando entre sí los dos prisioneros, y él no entendía lo que hablaban, y resulta que los dos estaban hablando en quechua, una lengua indígena, el peruano y el ecuatoriano. La frontera era una frontera inventada, por supuesto, ¿no? Y entonces a partir de ahí el cuento se llama Las Botas, porque solamente la única diferencia que había era las botas. Habían unas botas peruanas y unas botas ecuatorianas, ¿no? Es un clásico ejemplo de narcisismo de las pequeñas diferencias, pero también eso no es, creo, tan significativo como el problema de estas injurias narcisistas que se producen en las instituciones, también en las migraciones. En el Perú tenemos mucha migración venezolana que ha generado respuestas muy ambivalentes. Algunas personas tienen mucho rechazo y mucho miedo a estas personas que llegan en situación de desesperación a ganarse la vida como sea. Y ahora que la crisis económica se está enseñoreando en nuestro territorio por la pandemia, me temo que va a empezar a pasar lo contrario, que la migración va a ser del Perú hacia otros países, y ahí vamos a experimentar en carne propia lo que están experimentando los venezolanos ahora. Y esta es una muy vieja historia, por supuesto, no es una historia de ahora, la historia de estos desplazamientos. Pero los felicito que estemos hablando abiertamente de una serie de prejuicios, discriminaciones, normatividades y sobre todo puntos ciegos, puntos inconscientes que las sociedades psicoanalíticas durante nuestra centenaria historia hemos negado. Y termino haciendo como decimos en el Perú, un publicherry, una publicidad. El congreso que estamos organizando con la IPA es sobre lo infantil. Esa es otra frontera muy interesante también, la frontera de lo infantil. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero en alguna otra ocasión lo haremos. ¿Qué hacemos con los adultos con nuestra infancia, ¿no? Sigue con nosotros. Cuando hablamos con tanta facilidad de ese es un niño, no ha madurado, etcétera, ¿no? En fin, pero esa es otra frontera de la cual me hubiese gustado conversar también, pero ya nos llevaría demasiado lejos. Como ven, estamos cercados por fronteras por todas partes. Creo que es una cosa muy, muy, muy humana, ¿no? La de dividir, establecer fronteras, divisiones, alteridades, extranjerías, y nos cuesta muchísimo trabajo, y sobre todo, como decías muy bien, Sergio, con las situaciones que nos confrontan más radicalmente. Y nos confrontan porque nos asustan, porque nos dan miedo. Yo termino diciendo esto. Yo me siento profundamente afortunado porque durante ya mi temo larga trayectoria siempre he tenido pacientes homosexuales o hombres y
y mujeres, pero me acuerdo que me costó trabajo mi primera paciente lesbiana. Yo era joven y me daba miedo tratarla, decía, yo no la voy a entender, no la voy a poder ayudar, y después, claro, felizmente ella me ayudó a mí. Y después ya nunca he querido dejar de tener una parte, mira, así como inconsciente, siempre tengo una parte de mi consulta que son gente de los grupos LGTBI, y se los agradezco profundamente porque ellos me ponen en contacto con lo que no quiero saber, con lo que no quiero escuchar, con lo que me cuesta trabajo, y creo que eso es algo que es un enorme, me siento muy afortunado por eso, y no lo digo, espero, por demagogia, sino porque creo que realmente es indispensable, y ojalá que logremos trasladar esto ya a la formación y a las instituciones. Me estás mirando con cara de que ya tengo que terminar, Inés. Ya termino. No, lo que estoy mirando es que desafortunadamente nos quedan 3 minutos y pues aquí o nos cortan el Zoom, yo no sé qué es lo que pasa. Entonces estaba pensando, si leo otra pregunta o ustedes, pues porque no se alcanza a contestar, si más bien ustedes quieren hablar algo, cerrar con algún aporte que quieran hacer, antes de agradecerles todo lo que hemos podido hacer acá, y solamente se reciben felicitaciones de un panel maravilloso. Eso es lo que más estoy leyendo. Sergio, tú querías decir algo. Sí, quería decir algo que me ocurrió sobre las fronteras el otro lado de las fronteras, que me acordé de algo interesante, de los indígenas guaraníes en Brasil. En la cultura de estos indígenas, ellos quedan en un territorio por un tiempo, después tienen una idea de que ese territorio ya está muy usado, está muy negativo, tiene energías negativas. Entonces ellos todos tienen que viajar y mudar de territorio, ir para un otro sitio y ahí establecer novamente sua cultura. Entonces, el gobierno brasileño tiende a demarcar un territorio rígido para ellos. Entonces, ¿cómo puede ser si hay un territorio entonces establecido, marcado, y para ellos no? Porque no, este territorio que fue marcado después de unos años, después de un tiempo, va a ser un territorio que está negativo, que está intoxicado. Entonces, ¿cómo van a quedar ahí? Entonces, hay impases sobre fronteras, territorios, cómo podemos hacer, entonces, de diferentes culturas. Tenemos que estar abiertos para todas esas diferencias, ¿no? Que son muy, muy complicadas y muy complejas, mejor dicho. Gracias. Abel, ¿tú quieres decir algo en Sí, los últimos minuticos sí, que nos quedan? bueno, primero que nada agradecerte, Inés, y a Sergio y Jorge, digamos, el poder haber compartido este espacio, nuevamente a la gente que lo organizó. Y una última mención a un comentario ahí que dice que teniendo los jóvenes una mente diferente, si no esperamos que haya cambios en las teorías de aquí en adelante. Y me parece que es un mensaje como muy auspicioso para cerrar este panel, ¿no? Digo, pensar que si podemos respetar esas mentes abiertas de los jóvenes y no imponerles catequismo de alguna manera, apostemos a que las teorías que construyan van a ser diferentes, ¿no? Digamos, el problema es que si queremos sacar, digamos, todo con molde pan, como dice el pan este que viene ya como premoldeado, digo, me parece que vamos a seguir teniendo las mismas teorías. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para terminar, yo creo que mucho viene siguiendo de las palabras de Winnicott, el hogar, nuestro punto de partida, ¿no? De su gran libro, es las instituciones. Necesitamos que todo esto, yo creo, entre los muros, las fronteras, las grietas, la cultura, todo lo podemos manejar de una manera distinta con los psicoanalistas que vienen atrás, dependiendo un poco de las instituciones, inclusive para crear nuevas teorías, si eso es. Yo Una les... sola Dime. palabra, Lucrecia Martel, cuando decide filmar Sama, dice que la novela la intoxicó. Y le da una acepción muy a la que estamos acostumbrados a la intoxicación. Entonces yo creo que necesitamos eso, ¿no? Intoxicarnos en ese sentido. Y por supuesto con los jóvenes que espero que nos enseñen.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, un placer, gracias por la invitación, es un honor para mí. Y bueno, solamente agradecimientos en el chat, se quedan 1000 preguntas, les pido disculpas a todos los que han escrito, pero bueno, ya los participantes, los tres, Jorge, Abel y Sergio, pueden leer después eventualmente todos los agradecimientos y felicitaciones que han recibido. Entonces yo también les agradezco muchísimo para ser juiciosos con nuestros encuadres y seguir así. Son las 5 de la tarde en Bogotá, ustedes más tarde, entonces tenemos que terminar. Gracias, nos seguiremos viendo en los diferentes salones. Un abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron. Chao. Chao, parabéns. Chao, chao. Chao. Chao.